Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús se conmovió profundamente y afirmó con claridad: os aseguro que uno de vosotros me va a traicionar. Los discípulos empezaron a mirarse unos a otros sin lograr entender a quién se refería. Uno de ellos, el que Jesús amaba tanto, estaba comiendo al lado de Jesús en el lugar de preferencia. Entonces Simón Pedro le hizo señas de que averiguara a quién se refería. El discípulo se recostó entonces en el pecho de Jesús y le dijo: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: al que yo le dé el bocado después de mojarlo, ese es. Mojó pues un bocado y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban comiendo entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban que como Judas era el que tenía la bolsa del dinero, Jesús le había dicho que comprara lo que necesitaba para la fiesta de Pascua o que diera algo a los pobres. Cuando Judas recibió el bocado, salió. Era de noche. Y cuando Judas salió, dijo Jesús: ya ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios en él. Y puesto que Dios ha sido glorificado en él, él será glorificado en Dios, y eso muy pronto. Hijitos, voy a estar poco tiempo con vosotros. Me buscaréis, pero repito ahora lo que ya había dicho a los judíos: a donde yo voy, no podéis ir vosotros. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirá después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿estás dispuesto a dar la vida por mí? Te aseguro que antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Palabra del Señor. Hermanos, quisiera compartir un poquito la palabra del Señor. El día de hoy, uno de ustedes me va a entregar. ¿Seré yo acaso, Señor? Eso es lo que me llama a mí la atención del Evangelio de hoy. Realmente Judas iba a entregar al Señor, pero él ni cuenta se daba de que iba a entregar al Señor. Uno de ustedes me va a entregar. Es lo triste, ¿no? Que nosotros siempre lo mismo cristianos, lo mismo que seguimos a Cristo, lo traicionamos. El problema de Judas no fue simplemente el traicionarlo. ¿Se acuerda que Pedro también lo negó 3 veces? ¿Se acuerda cómo terminó? Antes de que el gallo cante, tú me habrás negado. ¿Cuál es la diferencia entre el discípulo, el cristiano Pedro, y el discípulo, el cristiano Judas? Los dos pecaron. Los dos traicionaron al Señor. Los dos lo negaron. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Que Pedro se arrepintió, lloró su pecado, pidió perdón. Judas se arrepintió, sí, regresó las monedas y dijo: he pecado vendiendo sangre inocente, sí, pero no fue capaz de pedir perdón. Y se fue a confesarse en la pata de un palo, directamente con un palo, y vio un mecate y se colgó. Ese fue el problema de Judas. Judas sí se arrepintió, pero no pidió perdón. No fue capaz de buscar ese perdón. La Biblia está diciendo que no basta con decir: sí, yo me arrepiento.
que tengo que buscar ese perdón del Señor. Y si no, aun cuando me arrepienta como Judas, me voy a desesperar y voy a ir a la muerte. También me llama la atención cuando le dice Pedro, Señor, yo daré la vida por ti. Igual que ustedes y yo, ¿quién no daría la vida por Cristo? Todos estamos dispuestos a dar la vida por Cristo. Y claro que sí, estamos dispuestos a dar la vida por Cristo. Pero el problema es que lo decimos en teoría, pero en la práctica, no. La práctica no. Si en la práctica no, ¿por qué? ¿Cómo se explica que yo diga, voy a dar la vida por Cristo, yo daría la vida por Cristo, si no soy capaz de dejar el cigarro por Cristo? No soy capaz de dejar el alcohol, la droga. Si no soy capaz de dejar eso, ¿cómo voy a dar la vida por Cristo? Dar la vida por Cristo significa estoy dispuesto a sacrificarme por Él. Entonces la pregunta es, ¿usted se ha sacrificado por Cristo? ¿Qué ha hecho por Él? ¿Qué ha hecho por Él? ¿Ha dejado las groserías? ¿A usted se le salen las groserías así solitas? ¿Ha hecho algún sacrificio, algún esfuerzo por Cristo? ¿Ha muerto a sí mismo? ¿Se ha sacrificado? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Si muere, dará fruto y fruto en abundancia. ¿Ha muerto usted mismo? El que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿Lo ha hecho? ¿En qué? ¿Qué ha hecho por Cristo? ¿Ha sido capaz de aguantar a su suegra por amor a Cristo? A su enemigo, a ese compañero de trabajo que lo insulta, que le hace la guerra, que lo calumnia. ¿Ha sido capaz de aceptarlo por amor a Cristo? Señor, porque estoy dispuesto a dar la vida por ti, si me tocara dar la vida, lo haría. ¿Lo has hecho? Mentiras. Si no es capaz de hacer algo tan poquitico como eso, ya dejó las novelitas, la pornografía, ya dejó las cosas malas por amor a Cristo. ¿Qué ha hecho por amor a Cristo? O sea, demuestre que usted ha sido capaz de dejar algo por Cristo. Entonces, si ha dejado algo por Cristo, es capaz de dar la vida por Cristo. Si no, ¿qué va a dar? Daría la vida por Cristo. A ver, de lo que usted gana, es capaz de darle a un pobre, a un necesitado, a un enfermo, para que se ayude. De lo que usted tiene, dinero, es capaz de darle a un pobre, a un necesitado, de lo que usted gana, por amor a Cristo. Si no es capaz de hacer eso, ¿qué va a dar la vida por Cristo? No es capaz de darla. Tenemos que ser conscientes. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿qué Pedro? Usted no va a la vida por mí, me vas a negar. ¿Qué está diciendo? Que nosotros con facilidad decimos, yo amo a Cristo, yo doy la vida por Cristo, pero en la hora de la realidad no damos la vida por Cristo. Se tiene que demostrar que tenemos que dar la vida por Cristo. Si nos toca que morir por Cristo, bien. Mentira. A nosotros, por ejemplo, nos imponen leyes, los gobiernos. Ahorita se está aprobando la ley del aborto. En muchos países. ¿Qué hacemos nosotros por eso? Nada. Por Cristo, nada. Ley de que los homosexuales pueden vivir tranquilamente como si fueran una pareja. ¿Y nosotros? ¿Daría la vida por Cristo? No, no podemos decir nada porque nos pueden meter presos, ¿daría la vida por Cristo? No somos capaces de decir las cosas. No somos capaces de hacer nada por Cristo. ¿Qué está pasando? El Señor reclama. Otra cosa que me llama la atención del Evangelio es que dice la Biblia que Judas recibió el pan y tras del pan, ¿qué entró? Satanás. Cuando Judas comió del pan, entró Satanás. ¿Por qué? Porque Judas no había aceptado el mensaje de Cristo, realmente no había amado a Cristo y estaba en un pecado de traicionar a Cristo. Sin arrepentimiento y sin nada lo comió.
sin reconocer que era el Señor. Por eso lo vendió, porque no reconocían que era el Señor. Y así lo comió. Tras del pan entró Satanás. Aquí está la explicación a mucha gente que pregunta por qué en la Iglesia Católica no se permite que muchas personas que están viviendo en adulterio o en concubinato comulguen, o que tenga una persona que no le hable, no puede comulgar. ¿Por qué? Porque si no está arrepentido, si no quiere cambiar, no debe comulgar. Porque Judas no estaba arrepentido, no quería cambiar. Y comió, y ese pan que era para vida eterna le sirvió para condenación. Por eso es que la iglesia dice, no debería. Otra cosa, usted puede decir que usted en su vida, por ejemplo, a lo mejor un día falló y cometió adulterio. Dios te lo perdona. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor y Dios te lo perdona. Pero otra cosa es que usted viva, dejó su pareja y se vaya a vivir con otro. Eso es otra cosa distinta. Puede ser que usted un día falló y fornicó con su novia. Pues arrepiéntete, Dios te perdona y puede comulgar. Otra cosa es que usted se vaya a vivir bajo el mismo techo, en concubinato con esa persona. No debe comulgar. Otra cosa es que usted un día se molestó con una persona, pídele perdón a Dios y a esa persona. Otra cosa es que usted no le hable a esa persona. No puede comulgar. Entonces, no es que la iglesia por maldad lo quiera hacer, es simplemente que la Biblia muestra que le puede ser de mal. El Papa podría decir que todo mundo comulgue, pero ¿cuántos le pasaría lo de Judas? Sería un gran problema. Bueno, yo no me voy a extender mucho porque ya me he hablado bastante. Pero el hermano quiere hacerme una pregunta. Hay un hermano que no es católico, pero está en medio de nosotros y quiere hacer una pregunta y le damos la bienvenida. Un aplauso pues para el hermano. Bienvenido, hermanito, siéntese como en su casa. ¿De qué religión es? La Pentecostal Unida de Colombia. Buenas noches. Muy bien, el hermano es Pentecostal Unido de Colombia y nos alegra su presencia. A nosotros nos llena de gozo, nos llena de alegría, nos edifica. Porque es una iglesia, la iglesia católica es la iglesia universal. Aquí no tenemos que hacer diferencia con nadie. El hecho de que él profese otra doctrina no quiere decir que sea nuestro enemigo, es nuestro hermano, solamente que no estamos de acuerdo con la doctrina. Y él hoy viene a decir algunas cosas, ¿qué será? No sé, pero lo que él venga a decir, él trae su fundamento. Y yo, como sacerdote del Dios Altísimo, voy a tratar de explicarle a él el por qué en la Iglesia Católica hacemos esto. Puede ser que él venga preparado y diga, lo que el cura me diga a mí no me importa. Y no escucho la palabra de Dios, así me la predica el cura, no. Y yo no me voy a convertir porque estoy dispuesto a no convertirme. Eso no importa. Lo importante es que hoy ustedes y los que nos siguen por las cámaras de internet, que deben saber lo que estamos pasando por el mundo entero, van a darse cuenta por qué en la Iglesia Católica se cree esto y esto. Van a saber qué enseñan los pentecostales unidos y van a saber qué enseñan los católicos. A lo mejor él no se va a convertir y eso no es lo que buscamos. Si se convierten, bendito sea el Señor. Lo que buscamos es que la gente y el mundo entero conozca qué enseñan los pentecostales unidos y conozca qué enseña la Iglesia Católica y que conozca cuál es el fundamento de la Iglesia Católica para enseñar esto o esto. Él va a ser un portador de la doctrina de los pentecostales y yo de la doctrina católica, y ustedes van a sumar, restar, multiplicar y dividir y van a sacar conclusiones. Y va a ser con amor y con respeto, más cuando estamos en la Eucaristía, ¿verdad? Y que le vamos a dar la oportunidad a él para que pregunte, porque él no se puede ir con las dudas en su cabeza. Entonces, hermano, antes de hacerme la pregunta, ¿usted se considera pastor o se considera oveja? No, una ovejita. Una ovejita. Lance su pregunta.
Mire, padre, la pregunta que yo le quiero hacer es, la religión evangélica, ¿por qué dice que la iglesia católica es la grande, ¿no? Y que es la grande, la gran ramera de las otras iglesias, digamos, de las otras religiones que hay? Y que el Santo Padre es la gran bestia. Esa es la pregunta que yo le quiero hacer a usted. Porque resulta que ellos repiten lo que escucharon. Si usted le puede preguntar a un hermano, a cualquiera, ¿dónde dice que la iglesia de Jesucristo o la iglesia católica es la gran prostituta, la gran ramera? Eso no existe en las Sagradas Escrituras. Eso no existe. Ellos lo dicen. ¿Por qué? Porque cuando usted quiere ofender a alguien, a una mujer, o cuando usted se pone bravo con su esposa y la quiere insultar, le dice: usted es una prostituta. Entonces, es una manera de ofender. Ellos, como no aman a los católicos, no cumplen el mandato del amor, quieren ofender insultando que la iglesia católica es la gran prostituta. Pero eso no existe en la Sagrada Escritura. No hay una cita donde diga que la gran prostituta es una religión, es una iglesia. No. La Biblia habla de eso, pero habla que es una ciudad, la gran ciudad. Es una cosa muy distinta a decir que es una religión. Si usted, por ejemplo, mira en Apocalipsis capítulo 17, versículo 18, usted verá cómo la Biblia muestra quién es la gran ramera. Léelo, Luis. Esa mujer que has visto, Esa mujer que has visto es la gran ciudad. es la gran ciudad. No dice es la gran religión. Ahí está el error. Decir que es la gran religión. Si un protestante me muestra donde dice es la gran religión, está bien, pero aquí dice es la gran ciudad. Entonces es una cosa muy distinta hablar de religión a ciudad. A ver, si usted recuerda, dice la gran prostituta, la gran Babilonia. ¿Qué era Babilonia? ¿Babilonia era una religión o era un imperio? Era un imperio. Babilonia gobernaba el mundo, conocido en aquel tiempo, no era una religión. Cuando dice que la gran prostituta es la gran Babilonia, el ignorante dice es la religión. ¿Pero por qué? Si la gran Babilonia no era religión, era una ciudad. Pero el que lee la Biblia y cree en la Biblia dice, y la gran, otra vez Luis, el 18. Esa mujer que has visto es la gran ciudad. Es la gran ciudad. Entonces no es ninguna religión. Y lo peor es que resulta que allá está mostrando en el Apocalipsis la lucha que hay entre el mal y el bien. Está mostrando la lucha entre la gran prostituta, la gran Babilonia, que ataca a los cristianos, se embriaga con la sangre de los mártires de Cristo, y por otro lado está la iglesia de Cristo, que es la esposa de Cristo. Y entonces está la lucha entre los cristianos y el diablo. Recuerda que el Apocalipsis dice, el 12, una figura en el cielo, una mujer vestida de sol, y después dice un gran dragón, y viene la pelea entre el uno y el otro. Y comienza la pelea. Está narrando una pelea. Y si usted ve, verá que en el capítulo 19 del Apocalipsis pone por un lado la gran ramera y por otro lado la esposa de Cristo. Y está la pelea entre la esposa de Cristo, que todavía no sabemos quién es, y tenemos que mirar en la Biblia cuál es la esposa de Cristo, y luego la gran ramera. Ya miramos que la gran ramera es la gran ciudad. Y en el tiempo en que San Juan escribe el Apocalipsis, ¿quién era la gran ciudad, el gran imperio que representaba la gran Babilonia? Roma. No era la iglesia católica. Un hermano separado me puede decir, ajá, ¿y dónde está el Papa? En Roma. Pues entonces se refiere a la iglesia católica. No, porque cuando se escribió el Apocalipsis no existía el Vaticano. La iglesia no tenía la sede en Roma. Eso no existía.
Ahora verá el capítulo 19, del versículo 1 en adelante, vamos a ver las dos cosas, la gran ciudad, la gran ramera, y vamos a ver la iglesia de Cristo, que es la esposa. Ponga cuidado. Después oí en el cielo algo como el canto de un inmenso gentío, que decía: Aleluya, ¿quién salva y quién tiene gloria y poder sino nuestro Dios? Sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran prostituta. ¿A qué? Ha condenado a la gran prostituta. Ha condenado a la gran prostituta. No dice a la gran religión, no dice a la gran iglesia o a la iglesia de Cristo. A la gran prostituta. Que corrompía la tierra con su inmoralidad. Que corrompía la tierra con su inmoralidad. Si usted comienza a estudiar la historia de Roma, y lo invito a que lo haga, verá que Roma era inmoral, prostituida. Se decía que en Roma la prostitución era la más grande del mundo en ese tiempo. Que decía que la mujer pura era la mujer hasta los 12 años que todavía no ha conocido esposo, y después que tenía esposo ya podía estar con el que quisiera libremente. Y venían a prostituirse porque Roma era el centro del mundo. Venían hombres en barco de muchos días de camino, habían dejado a la esposa, llegaban muchos meses sin tener relaciones y llegaban. ¿Quién lo esperaba? Las prostitutas en Roma. Venían sequitos. ¿A dónde llegaban? A las prostitutas. Y todo era el centro del mundo. Roma se consideraba, por eso decía, todos los caminos conducen a Roma. Entonces es la gran prostituta, porque es puro, porque pecaban todos los que venían del mundo, pecaban con Roma. En Roma, ahí estaban las prostitutas, alrededor de las, ¿cómo que llaman esas? Las paredes esas, ¿cómo eran las? Torres. Las murallas. Ajá, siga. La gran prostituta que corrompía la tierra con su inmoralidad y le ha hecho pagar la sangre de sus servidores. Y esa prostituta había matado a muchos servidores. El Apocalipsis fue escrito hacia el año 90, 100, por ahí. En ese año, ¿quién eran los servidores que habían muerto? Los apóstoles, los primeros mártires, los primeros cristianos. ¿Dónde lo mataba la gran prostituta? Si usted va a Roma, usted va a encontrar algo que se llama el Coliseo Romano, donde sacrificaban a muchos cristianos, que decían a los leones. Venían un cristiano y le soltaban un león, o le soltaban un toro. De ahí viene el toreo, donde soltaban un toro bravo o una vaca brava a los cristianos. Así mataban a los cristianos. Entonces la gran ramera mataba a los cristianos. A ver, si usted me dice, por ejemplo, que la gran ramera era la iglesia católica en ese tiempo, pregunto, dime el nombre de un pastor protestante que haya sido muerto ahí y que lo haya matado la iglesia católica. Que haya la iglesia católica hecho ese, ¿cómo es? El circo. Ajá, que lo haya hecho la iglesia católica y haya metido a cuántos evangélicos, ¿cómo se llamaron esos pastores y lo metió? No, tenemos la lista y está en la historia, la lista de los mártires católicos que los romanos sacrificaban, los quemaban, como César Nerón alumbraba Roma. A los cristianos los agarraban, los ponían en un palo y le metía candela por debajo y así alumbraba a Roma. ¿Por qué se llama la gran bestia César Nerón? Porque era muy malo, así mataba a los cristianos. Y era tan malo que mató a su propia madre rajándole la barriga para saber dónde había estado él 9 meses. Por eso se llama cesárea lo que le hacen a las mujeres, porque el primero que la hizo fue César, a su mamá, se llama cesárea. Entonces, porque mató a su propia madre para ver dónde había estado él. Por eso es la bestia, que se considera tan malo que hasta su propia madre mató. Los protestantes no saben eso. ¿Por qué no lo saben? Porque no existían en aquel tiempo. ¿Cuándo comenzaron? Después de Martín Lutero, 1520, comenzaron. Y eso fue del año 100 al año 300. Y el Apocalipsis antes del año 100. ¿Cómo van a saber ellos de quién se está hablando? Pues ellos inventan lo que ellos quieran. Sigue. Y volvieron a clamar: aleluya. Aleluya. De ella sube humo por los siglos de los siglos. Fue quemada Roma. ¿Se acuerda que Roma fue quemada? Siga.
Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron adorando a Dios, que está sentado en el trono, diciendo: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alaben a nuestro Dios. Alaben a nuestro Dios. Escuche la voz. Alaben a nuestro Dios. Todos sus servidores. Todos sus servidores. Todos los que honran a Dios. Todos los que honran a Dios. Pequeños y grandes. Pequeños y grandes. Y oí el ruido de una multitud inmensa, como el ruido del estruendo de las olas, como el fragor de fuertes truenos. Y decían: Aleluya. Ahora reina el Señor Dios. Ahora reina el Señor Dios. ¿Se acuerda? La prostituta, la gran ciudad, hizo la guerra, a los suyos los mató. Pero ahora está celebrando. Ya fue vencida ella, ahora reina el Señor. Siga. El Todopoderoso. El Todopoderoso. Alegrémonos, regocijémonos, démosle honor y gloria. Entonces está animando, el apóstol está animando a los cristianos. No se desanimen, no importa que lo maten. Ya viene el reino del Señor, ya viene el poderío del Señor, ya vamos a triunfar. Siga. Porque han llegado las bodas del Cordero. Aquí viene el de otro detalle. Ha llegado la boda del Cordero. Los está mandando a que piensen en la fiesta de la boda del Cordero. Y escuche. Su esposa se ha engalanado. Entonces ya la gran prostituta, la gran ciudad que perseguía a los cristianos, ya fue vencida. Ahora ha vencido el Cordero y su esposa se ha embellecido. Los protestantes no me pueden mostrar a mí que la gran ciudad es la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo. Yo sí le puedo mostrar, reto a los protestantes que me están siguiendo por internet, que busque donde la esposa que se ha embellecido, que la prostituta no pudo destruir, pero que celebra con gozo la victoria y el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. La esposa que se ha embellecido se llama la Iglesia. Está en Efesios capítulo 5, versículo del 22 en adelante. Verán ustedes entonces que por un lado está la gran prostituta y por otro lado está la esposa de Cristo. ¿Cuál es la gran prostituta? La gran ciudad. ¿Cuál es la esposa? Paren la oreja. Efesios 5:22. ¿Cuál es la esposa? Sométanse así las esposas a sus maridos. Ya saben, eso lo conocen ustedes. Las esposas a su marido. ¿A ejemplo de quién? Como al Señor. Como al Señor. El hombre es cabeza de la mujer. El hombre es cabeza de la mujer. Como Cristo es cabeza de la iglesia. Como Cristo es cabeza. Entonces, ¿qué es la iglesia? La esposa de Cristo. El Apocalipsis pone por un lado la gran prostituta, la gran ciudad, la gran ramera, la Babilonia la grande, el imperio romano. Le hace la guerra a la esposa de Cristo. Pero la esposa de Cristo ya se ha engalanado. Cristo ha vencido. No importa que haya matado a tantos cristianos, ya la esposa está preparada. ¿Y cuál es la esposa? La iglesia. Siga. Como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido. Vamos a ver cuál es la esposa. ¿La esposa se somete a todo a su marido? Como la iglesia se somete a Cristo. ¿Cuál es la esposa de Cristo? La iglesia. Entonces, que un protestante me muestre donde diga la gran prostituta es la iglesia. Yo le muestro, la iglesia no es la gran prostituta, es la esposa del Cordero que se ha embellecido y es la pelea entre la gran prostituta y la esposa de Cristo. Una cosa lo que dice la Biblia y otro lo que dicen los protestantes. Y por eso, en el versículo 3, del versículo 29 en adelante, escuche. Y nadie aborrece su cuerpo. Nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Eso es lo que hace Cristo
Por la iglesia, que es su esposa, la alimenta y la cuida, no la aborrece. Y ponga cuidado lo que viene. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. Siga. La Escritura dice, La Escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. lo dice con su esposa y los dos serán un solo ser. Y pongan la lupa. Es un misterio muy grande. Es un misterio muy grande, que el esposo y la esposa, siendo dos, se conviertan en uno. ¿Cómo lo podemos entender? Pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. Lo refiero a Cristo y a la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo y está unida a Cristo, uno solo. Entonces, la Biblia dice todo lo contrario. Por eso es que se llama doctrinas diabólicas. Porque están diciendo mentiras. Lo curioso, y ayúdenme a pensar, lo curioso es que los protestantes dicen que la iglesia católica no es la de Cristo. Que la iglesia católica la fundó Constantino en el año 313. Si la fundó Constantino en el año 313, ¿cómo dicen que en el Apocalipsis, que fue en el año 90 o 100, la iglesia católica sí existía como prostituta? Si Constantino la fundó en el año 313, ¿cómo que existía en el Apocalipsis? Dicen cosas que no son coherentes. Si la iglesia católica la fundó Constantino en el año 313, entonces en el Apocalipsis no debería existir. De ninguna manera. ¿Por qué inventan? Es simplemente porque como el católico no lee la Biblia, comienzan a decirle muchas cosas. Pero ahí está la respuesta. Ahora, la segunda respuesta. ¿Por qué dicen que el Papa es el anticristo? Que el Papa es la bestia. Fácil. Eso se llama cortina de humo, para centrar la atención en otra cosa. ¿Han visto, por ejemplo, el gobierno de Venezuela? El gobierno de Venezuela se olvida del hambre, de las enfermedades del pueblo, están muriendo de hambre, y ponen la atención en otras cosas. Hablan, sacan noticias de otras cosas para llamar la atención. Vamos a hacer elecciones, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Para que la gente no se dé cuenta del hambre. No prestan atención a lo esencial. Y lanzan por allí. Y dicen, ¿quiénes son los ¿cómo que le llaman a los curas y a los obispos? Le dicen que los curas y los obispos son unos terroristas. Los curas y los obispos son unos terroristas. Eso es una cortina de humo para que no se den cuenta que los terroristas son ellos. ¿Por qué son terroristas los curas y los obispos? ¿Porque le dicen la verdad? ¿Por qué no son terroristas ellos que están matando a un pueblo completo? Ah, pero es para engañar. ¿Qué dicen los protestantes? El anticristo es el Papa. ¿Para qué? Para que la gente no se dé cuenta que los anticristos son ellos. Y se lo voy a mostrar con la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. No es un anticristo y tampoco es el Papa. ¿Quién es el anticristo? No es uno, son varios. ¿Quiénes son? Vamos a escucharlo. Hijitos, estamos en la última hora. Estamos en la última hora. Y han oído que va a venir un anticristo. Han oído a los protestantes decir que va a venir un anticristo y que es el Papa. Entonces yo me le río. Le digo, ¿cuál Papa? Porque cuando estaba Juan Pablo II decían que el anticristo era el Papa Juan Pablo II. Se murió Juan Pablo II, vino Benedicto. El anticristo es Benedicto. Póngase de acuerdo. O era Juan Pablo II, y si era el anticristo Juan Pablo II ya murió. No, es Benedicto. Está bien. Se salió Benedicto, ahora el anticristo no es Benedicto. Es Francisco. Póngase de acuerdo. Si el Papa era, el Benedicto era el anticristo, pues ya se fue. Pero vamos a ver quién es el anticristo. No según los protestantes que sin Biblia, lo repito, sin Biblia, insultan al Papa. Les voy a mostrar con Biblia. Búsquenlo, hermanos separados que me siguen, búsquenlo, primera de Juan 2:18. Óiganlo.
Pero ya han venido No, varios. otra vez, Luis, otra vez. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Ajá, han escuchado a los protestantes decir que viene un anticristo. Siga. Pero ya han venido varios anticristos. ¿Cuántos anticristos son? ¿Uno o varios? Varios. Lo dice la Biblia. Son muchos anticristos. Vamos a ver, pongan la lupa. ¿Quiénes son? No sabemos. Lo que diga la Biblia, así será. Por lo cual conocemos que es la última hora. Ahí, preparen la lupa, pónganla. Esa gente salió de entre nosotros. Repítalo. Esa gente salió de entre nosotros. Por tercera vez. Esa gente salió de entre nosotros. ¿De dónde salieron los protestantes? De entre nosotros. Uno, no, muchos testigos de Jehová, pentecostales unidos, adventistas, mormones, evangélicos, luz del mundo, todos eran de los nuestros, salieron de entre nosotros. No es un anticristo. El que se sale de la iglesia de Cristo se convierte en anticristo. Y otra vez, ¿quiénes son los anticristos? Esa gente salió de entre nosotros. El Papa no era evangélico y se metió a católico. No, la iglesia católica no salió de los protestantes. Siga. Pero no eran de los nuestros. No eran de los nuestros. Si hubiesen sido verdaderos católicos, no se salen. Si hubieran sido de los nuestros, Si hubiesen sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. seguirían siendo católicos. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Y así es que descubrimos a los anticristos. Por eso ustedes verán que el mismo San Juan, que habla de la bestia y que habla del anticristo, viene a decir que la bestia, el anticristo, está marcado, ¿se acuerda? Con el 666. Bueno, ustedes van a ver que el mismo San Juan, que escribió el Apocalipsis, va a decir en el capítulo 6, versículo 51, va a decir algo muy importante. Y ustedes verán quién es el anticristo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, El que coma de este pan vivirá para siempre. que vivirá para siempre. Siga. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Siga. Los judíos, A ver, el versículo 55, Luis, 55, para no leerlo todo. mi carne es verdadera comida Verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Versículo 60. Jesús lanzó ese discurso, el de la Eucaristía. Versículo 60. ¿Qué pasó cuando Jesús enseñó eso? Al escucharlo, Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús pentecostales, evangélicos, pentecostales unidos, adventistas, mormones, cierto número de Jesús, dijeron, dijeron, este lenguaje es muy duro. este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? ¿Quién querrá escucharlo? Solo los locos de los católicos. Y pongan cuidado ahora el 666. San Juan capítulo 6, versículo 66. Pongan cuidado. A partir de entonces, A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. ¿quiénes son los anticristos según Juan? Los que eran de los nuestros y se salieron. ¿Cuál es el sello? 666. ¿Por qué se fueron? Porque no quisieron aceptar que Cristo estaba en el pan de la Eucaristía. ¿Y eso no es lo que le pasan a los protestantes? Exactamente lo mismo. El anticristo no es el Papa. Son aquellos que se van porque no aceptan el mensaje de Cristo. Y salieron de entre nosotros. No es uno, son muchos. Entonces es una cosa muy distinta. ¿Tienen otra pregunta?
Pues uno de pronto, las religiones lo confunden, porque hay religiones que le hablan a uno mucho bonito. Entonces, uno no halla qué camino coger, porque uno de pronto no tiene estudio, no ha estudiado la Biblia, que estudiando la Biblia es que se da cuenta si está cometiendo errores. Pero al leer la Biblia encuentra los errores. Entonces, ahí está. Qué bueno que Déjame decir una palabrita. Hermanos, vean aquí un ejemplo de un hombre que dice con humildad y sencillez delante de Dios y delante de los hombres lo que le pasó en su vida. Por no tener conocimiento, lo engaña. Pero cuando comienza a mostrarle capítulos y versículos, se da cuenta que lo engañaron. Ese debería ser la actitud de todos los hermanos separados. De reconocer cuando le están diciendo verdad o cuando le están diciendo mentira. Es fácil, y no es culpa de él, y no es culpa de los hermanos separados, que haya venido esos julanos pastores a decirle unas cuantas cosas. Y le dicen de una manera y con tanta certeza, con mucha seguridad, y le engañan por falta de conocimiento. Se aprovechan de la inocencia, se aprovechan del amor, se aprovechan de la fe de la gente para llevarlos a la mentira y al error. Y eso está escrito, Romanos capítulo 16, versículo 17. Eso está escrito, pero que nosotros los católicos no lo leemos. Romanos 16, 17. Escúchenlo. Romanos 16, 17. Hermanos, les ruego que tengan cuidado. Que tengan cuidado Con esa gente. Él no sabía que había que tener cuidado. Tengan cuidado con esa gente. Que va provocando divisiones. Divisiones. La gente ya no es católica, toda. Va a ser en divisiones. Unos en la casa son católicos, otros son adventistas, otros son testigos de Jehová, otros pentecostales. Divisiones. Y dificultades. Y dificultades. Saliéndose de la doctrina que han aprendido. Saliéndose de la doctrina que han aprendido. Siga. Aléjense de ellos. Aléjense de ellos. Repítalo. Aléjense de ellos. Por tercera vez. Aléjense de ellos. Escuche otra vez, que lo escuche el hermano. Aléjense de ellos. Aléjense de ellos. Siga. Esas personas no sirven a Cristo. No sirven a Cristo. Vamos a ver a quién sirven. Nuestro Señor, sino a sus propios estómagos. Siga. Engañando. Escuche, escuche. Engañando a los ingenuos con palabras bonitas. Con palabras bonitas, como usted dijo. Esa es la verdad. Se cumple la Biblia. Lo que él dijo, no lo dijo por querer decir. El Espíritu de Dios se lo iluminó, se lo dijo. Repítalo, Luis. Engañando. Sí. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Bonitas y piadosas, que parecen que vienen de Dios. Siga. Todos saben. Este es el problema, que todos los protestantes saben. Que ustedes están muy abiertos a la fe. Ustedes están abiertos a la fe. Ustedes están deseosos de la palabra de Dios. Usted quería conocer más de Dios. Usted quería acercarse más de Dios. Y cuando llegó alguien con la Biblia a predicarle, usted dice, eso es lo que yo deseo. Eso es lo que yo quiero. Y todos los protestantes saben que ustedes están deseosos de la palabra de Dios. Y por eso van a su casa. Por eso llegan a todas partes a predicarle. Siga. Y eso me alegra. Y eso me alegra, que ustedes estén deseosos de la palabra de Dios, pero no la busquen en otro lado, búsquenla en la iglesia de Cristo. Pero bueno, quiero que sean ingeniosos para el bien. Sean ingeniosos para el bien. Y firmes contra el mal. Firmes contra el mal. A esa gente, como decíamos hace rato, no se les recibe en la casa, ni se saluda la doctrina de ellos. Ni un instante, porque no están sirviendo al Señor. Hermano, muchas gracias, Dios te pague, que el Señor te ayude a seguir adelante.
Léame la primera lectura que está aquí de Isaías, Luis. Saben, hermanos, ahora comprenden por qué este cura se esfuerza por darles a conocer a ustedes la palabra de Dios. Porque así como este hermano, hay miles y miles en el mundo que han sido engañados. Y no hay quien se preocupe por esas ovejas que han sido engañadas. Los lobos se las están robando y se las están llevando. ¿Y qué hacemos nosotros con los brazos cruzados? Dios mío santo, ¿cuándo vamos a abrir los ojos? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que nos están quitando las ovejas para llevarla al mal? Para quitarle la lana. Comenzando por los curas, que estamos haciendo algo que no es correcto o que no es completo. Cuando Jesucristo nos colocó como pastores era para dos cosas. Una, para pastorear el rebaño. A Pedro le dijo, pastorea mis ovejas. Dos, para cuidar el rebaño. A Pedro le dijo, cuida mis ovejas. Dos cosas. Y los curas no estamos haciendo eso. Estamos haciendo la primera. El rebaño. ¿Qué es pastorear? Llevarlos a buenos pastos. Alimentando. Eso es lo que hacemos los curas. Alimentamos las ovejas. Las estamos alimentando. Pero nos falta la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Cuidarlas. ¿Qué pasa si alimentamos las ovejas y no las cuidamos? Las engordamos bien gordas y le quite la lana. ¿Qué hacemos cuando en la iglesia católica se le enseña la Biblia a los católicos y no se le enseña a defender su fe, no se le enseña la apologética? Se dejan ovejas gorditas para que venga un evangélico y le predique la palabra y los confunda y se los lleve. Pero si se les da apologética, que es conocimiento y defensa de la fe, ninguno los va a confundir. Y cuando venga un protestante a engañarle, cuando venga un protestante a predicarle, más bien él le predica al protestante. Eso, ahí tenemos que llegar. Y ahora comprenderán, hermanos, y quiero que escuchen la primera lectura de nuevo. Comprenderán por qué yo me he tomado la molestia de venir a estar con ustedes compartiendo aquí y por qué me he tomado la molestia de compartir por internet con los hermanos las enseñanzas. Oigan lo que dice el profeta Isaías. Lo digo más de 500 años antes de venir Cristo. Sí. Y se cumple y se hace real y el Señor sigue obrando. Sí. Y así como un día lo hizo con el profeta Isaías, así ha tenido el Señor a bien hacerlo conmigo. Y hoy me siento feliz, gustoso y orgulloso de saber que esa profecía de Isaías se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Y esta mañana, cuando en mis oraciones leía esta primera lectura, lloraba de emoción. Sí, lloraba de emoción, de gozo, de alegría, porque esa profecía de Isaías se sigue cumpliendo. Escuche. Del libro de Isaías, capítulo 49, del 1 al 6. Escuchadme, países del mar. Escuchadme, países del mar. Prestad atención. Prestad atención todos los países que me siguen por internet, todas las naciones. Escuchad. Pueblos lejanos. Pueblos lejanos. El Señor me llamó desde antes de nacer. El Señor me llamó desde antes de nacer. Y estoy convencido 100% que el Señor hizo eso conmigo, me llamó desde antes de nacer. Ella tenía el plan, y no solamente conmigo, siempre lo ha tenido con sus apóstoles, con sus ministros, con sus profetas. Siga. Ya en el seno materno pronunció mi nombre. Ya desde el seno materno pronunció mi nombre, y yo ni lo sabía. Cuando yo era pequeño, yo no sabía qué iba a ser de mi vida. No sabía. No sabía por qué papá no me dejaba tomar licor, como los jóvenes.
Yo era un joven normal como los demás y mi padre no me dejaba tomar licor. Yo no sabía por qué. Pensaba que me tenía rabia. Mi padre no me dejaba ir a las cantinas. No me dejaba ir a los prostíbulos. No me dejaba ir con mis amigos, con mis amigotes, con mis amigas. Mi padre me celaba más que a mis hermanas. Y yo no sabía por qué. Pero mi padre me enseñó algo que nunca tendré cómo pagárselo. Y decía: hijo, hay cosas que usted ahorita no lo entenderá. No se mate la cabeza preguntándose porque no lo vas a entender. A su debido tiempo, Dios se lo mostrará y se lo hará entender. Padre mío, si ves este video, gracias. Porque esto, pasando el tiempo, he conocido que eso es verdad. Muchas cosas no lo comprendía. Aquí entre nos le voy a revelar un secreto. Yo nunca tuve novia. ¿Sabe por qué? Porque Dios me había preparado desde el vientre de mi madre. ¿Cómo? Yo pensé que yo era muy feo. Porque ninguna mujer se fijaba en mí. Y yo decía: pero ¿por qué en mi hermano sí? Y en el otro también. Y en mí nadie. ¿Será que yo soy tan feo? ¿Sí? Y yo le echaba una bromita a una muchacha y si no me metía una cachetada de bromas. Pues no podía ni echarle los perros porque me daba miedo, me daba pena. Ajá. Y yo no sabía qué pasaba. Yo no sabía. Y decía: Dios mío, ¿qué pasará? Y así pasaban muchas cosas de mi vida que yo no entendía. Pero que ahora entiendo que el Señor me había preparado desde el vientre de mi madre. ¿Por qué no me dejaron agarrar vicios? Yo nunca me emborraché. Nunca me emborraché. Y los jóvenes, pues eso es lo más común. Yo nunca fumé un cigarro. Y eso pareciera que eso era normal. Yo vivía en el mundo. ¿Y por qué Dios me tenía así tan distinto a los demás? Nunca lo entendí. Además llegué cuando llegó el papá de Benjamín, el panadero, llegó a la pata de mi hermana. Él es matemático. Y él decía a mi hermano y a mí: yo quiero que ustedes sean matemáticos, físicos y químicos como yo. Y nosotros, como no teníamos a quién más pues seguir, pues decíamos: pues queremos ser como el matemático. Y esa era nuestra ilusión, matemático. A mí me gustaba trabajar con los animales, ordeñar, estar con las vacas, estar con los caballos por allá. Y yo decía en mí: pues yo si estudio, nosotros éramos muy pobres, ¿qué íbamos a estudiar? Yo si llego a estudiar, voy a estudiar para trabajar con animales. Eso era mí. Pero nosotros pobres, ¿qué íbamos a estudiar? ¿Cómo hacíamos para estudiar? No teníamos cómo estudiar. Y además, en el pueblo, pues nosotros como éramos los más pobres, era como el desecho de la sociedad, la basura. ¿Para qué? Y en la familia había gente que podía y había gente que no podía. Pero la gente que podía, no nos tendían la mano a nosotros. Nada, no nos echaban la manito. ¿Cómo íbamos a salir adelante? Nada. Sin embargo, Dios nos fue llevando. Y recuerdo que mi ilusión era trabajar con los animales. Mi mamá, como yo le había dicho siempre que me gustaba trabajar con los animales, creo que es en cuarto año o en tercer año, yo no me acuerdo en qué año es, que a uno le preguntan: decida, ¿qué va a estudiar? Creo que es en cuarto año. Ciencia, allá era ciencia y zootecnia. Animales y ciencia, yo no sé qué era ciencia, pero era ciencia y zootecnia. Los animales eran zootecnia. Y mi mamá llega a la directora y dice: pasé para cuarto año. ¿Va a estudiar qué? ¿Ciencia o zootecnia? Y mamá dijo: zootecnia. Y yo le dije: no, ciencia. Mi mamá me miró. Porque toda la vida yo había trabajado con animales y me gustaban los animales. Pero el papá de Benjamín me había dicho que no, que tenía que estudiar ciencia, porque para estudiar matemática y física. Y yo, sin querer, me salió ciencia. Y no sabía por qué.
No sabía por qué. Y llegué, saqué el bachillerato. Cuando saqué el bachillerato, yo dije, ¿y ahora qué iré a estudiar? Este pobre campesino ir a estudiar física, matemática, ¿con qué plata? ¿Y en qué universidad? No puede. Y es cuando Dios termino yo el bachillerato y Dios me motiva a través de un profesor a ir al seminario, cuando del seminario no sabía yo nada. Y me mandó a estudiar al seminario y no entendía por qué. Y yo no quería, me daba miedo, porque el seminario, primero yo creí que los curas bajaban del cielo y eran ángeles que bajaban, celebraban la misa y se iban. Después que el profesor me dijo que íbamos a estudiar filología y teología, primera vez en mi vida que había escuchado esas palabras. Yo decía, eso es para gente inteligente, yo soy muy brutico, yo soy del campo. Y el profesor me dijo, no, usted puede ir. Y así, y yo fui al seminario y comencé a estudiar. Y yo no sabía que Dios me tenía preparado para esto. Pero Él me había elegido desde el vientre de mi madre. Él sí sabía. Ahora comienzo a pensar, comienzo a reflexionar, ¿por qué cuando yo estaba pequeño mi papá una vez me llevó a trabajar? Él trabajaba de vigilante en la noche, para que nadie robara. Lo ponía de vigilante. Y él me llevaba a mí para él dormir una horita en la noche. Y mientras él dormía una horita en la noche, yo me quedaba así. Pero yo, mientras él dormía, yo decía, ¿qué hago? Y él tenía al lado, en una mesita, un libro. Adivine qué libro era. La Biblia. Yo era niño. Y yo dije, ¿qué será este libro? Pero tenía miedo de que papá me fuera a ver con el libro y me pegara. Y cuando nomás papá se acostó, yo sabía que él duraba una hora. Y agarré y me puse a ver la Biblia. La Biblia. Y me puse a leer. Cuando ya iba a ser la hora, ¡pum!, cerraba la Biblia. Papá se levantaba. Y así toda la noche que él me llevaba, una hora. Me leí la Biblia varias veces. Y yo no sabía por qué. No sabía. El Señor me estaba preparando a mí para que ahora yo les predicara a ustedes. Y yo todavía no sabía que iba a ser cura. Desde el vientre de mi madre. Siga. El Señor me llamó desde antes de nacer. Me llamó desde antes de nacer. Siga. Ya en el seno materno pronunció mi nombre. Pronunció mi nombre. Hizo de mis palabras una espada afilada. Deténgase ahí. ¿Qué hizo el Señor? De mis palabras una espada afilada. Que lo digan los protestantes a ver si no les clava el corazón cuando les predico. A ver si no les duele. Claro que sí. Eso no es culpa mía. El Señor hizo de mi palabra una espada afilada. Por eso usted de mi lado se va herido, pero no engañado. Repítalo, Luis. El Señor hizo de mis palabras una espada afilada. Hizo de mis palabras una espada afilada. ¿No tiene coherencia con Hebreos capítulo 4, versículo 12? La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada afilada de doble filo, que penetra hasta el fondo y llega hasta el alma, y no hay ser humano que pueda resistir. Pues el Señor, otra vez, hizo de mis palabras una espada afilada. Perdónenme, hermanos separados. Pido perdón públicamente porque yo sé que les he herido en muchas veces, pero no es culpa mía. El Señor ha hecho de mis palabras una espada afilada que cada vez que ustedes me oyen predicar les duele, les hiere. Se van adoloridos pero no engañados. Perdónenme, pero eso lo ha hecho el Señor en mí. Yo nunca lo he querido. Él me ha obligado, desde el vientre de mi madre me eligió y me ha mandado a predicarle la palabra del Señor, aunque les duela. Siga. Me amparó. Me amparó a la sombra. A la sombra de su mano. De su mano. Por tantos peligros que yo pasé. Yo pasaba peligro, me iban para el campo, mis tíos me llevaban donde había tigre y nos íbamos a cacería. De 7, 8 de la noche a 11 de la noche me dejaban en el centro de la montaña y ellos se iban por allá y yo
Dios mío, que no llegue el tigre, que no llegue el tigre, que no llegue el tigre. Noches muchas. Me hacían meter en los ríos donde había caimán, donde había temblador, donde había... Y tenía que obligado meterme, y de todo eso me libró el Señor. De animales feroces, de culebras. Vivíamos en el campo donde uno se iba a acostar y en la sala había una culebra, al lado de la cama había una culebra. Y el Señor me libró de todo eso. Nosotros teníamos que caminar para ir a misa 2 kilómetros o algo así. Noches oscuras, que uno se iba por la orilla, caminando, iba por la orilla tan oscura que uno con cuidado de no salirse para acá porque podía resbalarse para acá por la orilla de la carretera. Y entonces uno iba con cuidadito no salirse y cuando se daba cuenta se salía para aquel lado. De lo oscuro que estaba la carretera y tantos peligros. Carros, gente que puede hacerle daño. El Señor me ha librado de todo eso. Incluso una vez un asesino fue pagado para que me matara. Y estando yo en el Santísimo, arrodillado haciendo oración, después de 1 hora, sentí que alguien me miraba y miré para atrás y estaba el hombre con una cuchilla grande detrás mío intentando meterla en mi espalda. Y no fue capaz. Cuando ¿qué pasa? El hombre se puso a llorar y dijo, no, padre, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. Perdone, padre, me mandaron a matarlo. Perdóneme, pero no, tengo 1 hora intentando matarlo y no soy capaz. Perdóneme, padre, no sé qué me pasa. Sí, está bien, yo le perdono, pero guarde esa cuchilla. Y lo agarré y me puse a decirle, ¿por qué no fue capaz de matarme? ¿Por qué? Porque el Señor, ¿cómo es, Luis? Me amparó a la sombra de su mano. Porque Él me lleva en su mano, me amparó en la sombra de su mano. Él cuida de mí, Él vela por mí. A mí no me mata el que quiera, a mí me mata el que pueda, el que Dios le dé permiso. Yo no me voy a morir antes de tiempo. De Jesucristo se decía que una vez lo agarraron a piedra y lo iban a matar, pero no lo mataron porque no había llegado su hora. Se decía que lo iban a tirar por un barranco para abajo y no lo mataron porque no había llegado su hora. Pero dice, llegada la hora, lo mataron. No se murió, lo mataron. Entonces yo no tengo ningún problema. Por eso ustedes verán que yo ando tranquilo, sin problema. Porque el Señor cuida de mí. Él es mi Dios, Él es el poderoso, Él es el Señor. Sigue. Me convirtió en flecha puntiaguda. Me convirtió para los protestantes en una flecha puntiaguda. Y no solamente para los protestantes, también para aquellos de buen corazón que escuchan la palabra del Señor y se dejan transformar por ella. ¿Cuántos católicos no han transformado su vida a la luz de la palabra viendo los videos? Testimonios muchos. Eso lo ha hecho el Señor, porque Él sigue cumpliendo su palabra. Sigue. Me guardó como guarda sus flechas el guerrero. Me guardó como guarda sus flechas el guerrero. Señor me ha guardado. Siga. Me dijo, tú eres mi siervo. Me dijo, tú eres mi siervo. Quiero que me sirvas a mí. No quiero que sea el que trabaja con animales, ¿cómo es? Veterinario. No quiero que sea matemático, físico, químico ni científico loco. Quiero que sea cura. Me ha elegido para ser su siervo. Yo nunca quise ser cura, nunca. Pero Él sí quiso. Y me llamó para ser el servidor. Siga. Israel, por medio de ti revelaré mi gloria. A ver, otra vez, Luis. Tú eres mi siervo, Israel. Por medio de ti revelaré mi gloria. Y el Señor me ha dicho que por medio de mí está revelando su gloria. Muchas naciones a través de la internet han ido viendo la gloria de Dios a través de su palabra que el Señor me ha iluminado. Sigue. Yo pensaba que eran vanos mis trabajos
que había gastado mi fuerza inútilmente. Yo pensaba, y aquí está Benjamín que es testigo, yo pensaba que había trabajado en vano. Yo trabajaba y no me gustaba que me filmaran. Y no me gustaba ir a la radio ni a la televisión, no quería nada con eso. Pero siempre hay gente que a escondidas de uno lo filma y lo graba. Y comenzaron a llegar videos a mis manos. Y yo no les gustaba y los fui arrinconando por ahí y Benjamín los fue agarrando. Y los fue agarrando. Y los fue montando en YouTube. Y comenzó a decirme, tío, te monté unos videos en YouTube. A mí eso no me gusta, nada. Tío, la gente me está escribiendo. A mí qué me importa. Eso no quiero. Tío, pero venga, han escrito cosas bonitas. Venga, para acá lea. Una vez me mostró uno y dije, sí, interesante. Tío, pero le escribieron otra cosita bonita. Sí. Tío, venga para que mire que lo están viendo en varias partes del mundo. Sí. Y me fue mostrando y dije, ay, hasta así, mira. Mira. Bueno, y así. Y fue montando los videos. Pero yo estaba en Venezuela. Ningún problema. Un día me mandaron para Estados Unidos a confesar. Como era misionero de la misericordia, me llevaron a confesar. Y yo pensé que yo había perdido el tiempo, que eso, lo que Benjamín estaba haciendo, estaba a perder tiempo. Y me fui para Estados Unidos a confesar a Florida, a Miami, ¿ves? Para allá. A confesar. Y resulta que me llevaron por allá. Entonces me llevaron a escondidas, que la gente no se diera cuenta que era yo. Y no podía decir que era yo. Pues el bigote, la chiva, tú sabes, me pusieron una ropa ahí distinta, que ni yo mismo me conocía. Y yo fui. Y llegué a un retiro, era como 200 hombres. Y llegó un muchacho, yo estaba ahí, y me dijo, uy, señor, ¿usted no ha visto por internet a un cura que se llama Padre Luis Toro? Usted sí se parece a él. ¿Usted es familia de él? Le dije, no. Porque me habían prohibido que dijera, porque no, nadie me tenía que conocer que era cura. Después llegó otro muchacho y me dijo, ¿usted de dónde es, señor? Le dije, de Venezuela. Dijo, en Venezuela hay un cura igualitico a usted, se llama el Padre Luis Toro. Le dijo, yo no lo he visto. Y me dice el loco. Y así pasaron varios. Me dice el loco. A fin llegó uno, me mira, ¡Padre Toro! Se me lanza encima y comienza a llorar. Y los otros vinieron corriendo, ¡ven que sí! Y se vinieron corriendo rápido y dijeron, no, a ver, no, eso no. Y no digan que él es el padre, no. Shh. Ahí, listo. Salimos del retiro y dijo, vamos a comprarle una ropita por allí, para ponerle una ropita nueva, porque yo siempre ando con la ropita que tengo por ahí y le doy tuti hasta que se daña. Entonces, vamos a comprar una ropita, vamos. Y por el camino venía un señor, ¡Padre Toro, qué emoción! Dios transformó mi vida. Primera vez que iba para Estados Unidos, ¿qué iba a creer yo eso? Me fui, lo saludé, llegamos a donde compran las cosas, esa cosa grandota de Centro comercial. Centro comercial. Y cuando estaba en el centro comercial, otro señor, ¡Padre Toro, qué emoción! Ven que le regalo una camisa. ¿Y de cuándo acá me conoce? Yo lo sigo por internet. Yo era evangélico y me convertí en la iglesia católica. Terminé ese. Y otros pasitos. ¡Padre Toro, qué emoción! Yo era un drogadicto, era un sinvergüenza y Dios me ha convertido. Caramba. El que iba conmigo no me conocía. Y dice, ¿y cómo la gente lo conoce usted si usted es de Venezuela? Le dije que tengo un sobrino sinvergüenza que ha montado los videos por internet. Dijo, ¿usted da enseñanza? Dije, sí. Dijo, ¿y qué tal si lo invitamos? Un grupito para que usted vaya ahí y nos da una enseñanza así como al grupito de nosotros. Le dije, pues bueno, podemos compartir un poquito. Sí, está bien. Y fueron y le dijeron a los otros. Fuimos a una capilla pequeñita, cabía máximo 500 personas. ¿Sabe que en Estados Unidos es con reglamento, 500 personas? Y nos fuimos para el grupito. Cuando llegamos estaba full la iglesia. Y yo dije, ¿qué estará pasando ahí? Y dijo el Señor, mirá, hay otra actividad.
Y dije, pues sí. Y llegamos la gente, Padre Toro, venimos a la enseñanza. Y venimos a la enseñanza. Era capacitado para 500 personas. Le metieron ahí, arriesgando, porque la gente se metió a juro, 1000 personas. Y afuera quedaba la gente. Y yo decía, yo que pensaba que en vano, ¿cómo es? Yo pensaba que eran vanos mis trabajos, que había gastado mi fuerza inútilmente y sin razón. Inútilmente y sin razón. Y el Señor me fue mostrando, y ahora me doy cuenta que no es inútil, que vale la pena, que el Señor va orando a través de su palabra, a través de su espíritu. Y muchos evangélicos que antes me insultaban y me criticaban, ahora son católicos y me felicitan a través de las redes sociales. El Señor sigue obrando. El Señor sigue obrando, siga. Pero en realidad, el Señor me hacía justicia. En realidad, el Señor me hacía justicia. Porque yo trataba de hacer las cosas. He llevado más palo que una gata ladrona. No crean ustedes que a mí me abrieron las puertas así. A mí me dieron palo los evangélicos, pero no tanto eso, los católicos. Muchos sacerdotes, tristemente, y algunos obispos, tristemente. Que Dios los perdone y los amo. Y ya muchos de ellos ahora sí me apoyan. Bendito sea Dios. Sigue. Y mi recompensa estaba en las manos de mi Dios. Y la recompensa estaba en las manos de mi Dios. Siga. El Señor me juzgó digno de este honor. El Señor ha querido darme semejante honor. ¿Sabe qué soy yo? Sacerdote del Dios Altísimo, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres. Ser sacerdote del Dios Altísimo es el caché más grande que le puede tocar a un ser humano. No hay una dignidad más grande. Por eso los protestantes le tienen rabia a los sacerdotes, porque ellos no tienen esa dignidad. Es el regalo más grande que le pueda tocar al ser humano. Y el Señor me dio ese regalo. ¿Cómo es? El Señor me juzgó digno de este honor. Él me ha dado ese regalo, que para mí lo disfruto, lo gozo. Ustedes no saben cuánto disfruto ser sacerdote del Dios Altísimo. Porque yo he visto el poder de Dios. He visto cómo personas aperturbadas por demonios, a través de una pequeña oración, he visto también perturbaciones, como una vez que estaba confesando a mucha gente y estaba confesando al brujo más grande del pueblo, y se vino un remolino grande, trajo mugre de todos lados y se puso en el medio de la iglesia y se quedó botando mugre. Todo el mundo quedó a oscuras por el polvo que traía y el mugre, y se quedó en el centro dando vueltas, y yo confesando aquí al hombre perturbado porque no podía, me paré y le dije: en el nombre de Cristo te ordeno, sal de ahí. Y salió por la puerta y se quedó allá en la plaza dando vueltas. Cuando le di la absolución al brujo, se fue. He visto cuántas personas a través de la confesión levantarse de una enfermedad. He visto cómo Dios obra. He visto cuántas personas han vuelto a la vida después de estar muertos en el pecado. Es una dicha, es un honor que Dios me ha regalado. Jóvenes, la mejor dicha no es trabajar para el presidente o para el gobernador. La mejor dicha es trabajar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigan. Mi Dios se convirtió en mi fortaleza. Mi Dios se convirtió en mi fortaleza. Sé que mi familia podrá ver este video y ellos son testigos, y los que me conocieron son testigos. Déjenme decirles, hermanos, que yo creo que en el mundo no hay una persona más miedosa que yo, más tímida que yo, cobarde, muy cobarde.
Porque desde pequeño yo no era capaz de hablar en público. Le tenía miedo a la gente y cuando llegaba la gente yo me escondía. Y en el liceo, cuando me tocaba exponer, no era capaz de exponer. Yo me defendía con los exámenes, pero las exposiciones me moría. Y cuando me tocó por primera vez exponer en público, que fue en el seminario porque hice unas coplas, yo no era capaz, me puse en oración, le dije, Señor, no soy capaz, siento que me muero. Me confesé porque sabía que me iba a morir. Pero dije, hoy me muero, pero yo hago esto. Yo tengo que vencer el miedo, yo tengo que superarlo. Y agarré el papel para decir las palabras y el papel me hacía así, las manos así y el cuerpo me hacía así. Se me caían las hojas, me las recogían y volvía, se me caían. El rector me puso una cosita de estas para que yo lo pusiera las hojas ahí. Y me pasó el micrófono y me hacía así. Me mandó un seminarista para que me tuviera el micrófono. Y cuando fui a hablar, no me salían las palabras. Cobarde, tímido, campesino del campo. ¿Cómo iba a hablarle a la gente? Y recuerdo que el rector se me acercó y me dijo, hijo, no le importe que la gente se ría, porque todo el mundo se reía. Ríate tú también, tranquilo. Haz un ejercicio, mueve los dedos gordos de los pies y olvídate, lánzate, ríate y ya. Y lea como pueda. Me reí, moví los dedos de los pies y comencé a hablar palabra por palabra. No a leer, sino palabra por palabra. Y cuando terminé, el lector me dijo, eres valiente. Necesitamos a esa gente, valiente. Así. Y así comencé yo. ¿Cómo es, dice la Biblia? Mi Dios se convirtió en mi fortaleza. Y llegó el momento que después de tener tanto miedo, cuando por primera vez me tocó que predicarle a los evangélicos, yo temblaba. El papá de me obligó a ir a predicar en un culto, habían 10 pastores y me dijeron, me invitaron para allá y cuando yo llegué, yo pensé que era mentira y me dice el hombre que estaba dirigiendo, adelante, adelante varón. Le dijo a los pastores, el Señor hoy nos ha mandado otro profeta que nos va a predicar, ustedes no predican hoy. Adelante varón. Y yo miré para atrás y él decía, no, es usted. Y el cuñado, el papá de me empujaba y me decía, es con usted, vaya, vaya, vaya. Y yo decía, no. Y yo sentía que me moría. Hermano, como me empujaba y aquel me llamaba, yo iba así, yo iba como el pollo que fumó droga, no sentía pata, no sentía pico, no sentía cola, no sentía nada. Iba. Y cuando llegué allá, me dieron el micrófono y yo temblaba así. Le dije, cierren los ojos, vamos a orar. Mentira, era para que no me vieran temblar. Pero ahí, el Señor fue mi fortaleza. Le dije al Señor, Señor, o me ayudas o yo me muero. Pero se lo dije de corazón. Ayúdame, ya estoy obligado aquí. Ayúdame, no tengo escapatoria. El Señor me obligó y Él fue mi fortaleza. Cuando me di cuenta se me quitó el temblor. Cuando me di cuenta se despejó todo. Cuando me di cuenta, le dije a los pastores, vamos a hablar. Y comenzamos, tome y deme, tome y deme, tome y deme. Y Dios fue mi fortaleza. Cuando me di cuenta, la gente se levantó y sacó corriendo los pastores. Le dijo, sinvergüenza, lárguense de aquí, mentirosos. Y más de 500 personas volvieron a la iglesia en esa noche, en ese día. Y me tocó dirigir el culto de las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana del otro día. Y el Señor fue mi fortaleza. Y después, vean ustedes los videos. Y estoy dispuesto que el pastor que me llegue a debatir conmigo, no me eche para atrás. El Señor es mi fortaleza. Y tengo que decirle la verdad, cuésteme lo que me cueste y el Señor es mi fortaleza. Vean los videos, que nunca me deja solo. Que cuando ellos me están atacando, ya el Señor me está mandando la cita bíblica por aquí, y yo le digo, ya Señor, de a poquito para que no me atormente mucho. Y me quedan muchas citas por delante. El Señor es mi fortaleza. Y no le tengo miedo ni al diablo. No le tengo miedo ni al diablo. Que respete a los hermanos. Que bueno, sí, pero yo no le tengo miedo. O sea, humanamente, como un ser humano, puedo sentir lo que sea. Pero cuando me pongo en las manos del Señor, adiós miedo, adiós todo, ante quien sea. Y si tengo que predicarle al presidente de Estados Unidos, se lo predico. Y tengo que preguntarle al rey de donde sea, se lo predico. Y tengo que predicarle a quien sea, le predico. El Señor ha sido mi fortaleza. Y sigue siendo mi fortaleza en todo momento. Me ha tocado que predicar. Lo más largo fue de domingo a domingo.
de 6 de la mañana a 11 de la noche, toda la semana. Y el Señor fue mi fortaleza. Y sin tocar un papel, el Señor me daba todas las citas, me dio la fuerza, me dio la voz, me dio todo para hacerlo. ¿Cómo no voy a estar orgulloso de mi Señor? ¿Cómo no lo voy a servir con alegría? ¿Cómo no voy a estar satisfecho, dichoso y feliz de ser sacerdote, de servirle a tan gran Señor que paga y paga muy bien aquí y en la otra vida? El Señor es mi fortaleza, siga. Mi Dios se convirtió en mi fortaleza. Es mi Dios se convirtió en mi fortaleza. El Dale. Señor que me formó desde el seno para ser su siervo. El Señor que me formó desde el seno de mi madre para ser su siervo. Para hacer que vuelva a Él el pueblo de Jacob. Para hacer que vuelva a Él el pueblo de Jacob, en castellano, los católicos. Que Israel se reúna frente a Él. Que todos los católicos busquen al Señor de corazón. Que sepan vivir su fe. Para eso me ha llamado. Para que los católicos vivan su fe, se fortalezcan, tengan una fe firme, disfruten su fe. Dice ahora el Señor, no basta con que seas mi siervo. No basta con que sea mi siervo. Para restaurar las tribus de Jacob. No basta que usted sea mi siervo para predicarle únicamente a los católicos. No basta eso. Quiero más. Y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Y hacer volver a los católicos que están fríos. No basta. Quiero más. Te haré luz de las naciones. Ahora el Señor dice, te haré luz de las naciones. Es decir, le vas a predicar no solo a los católicos, sino también a los protestantes. Y por eso, hermanos separados, ustedes hoy me están escuchando, porque el Señor me ha mandado a predicarle también a ustedes, ser luz de las naciones. Y ahora a través del internet, el mundo entero está escuchando la palabra del Señor, predicada por un sacerdote del Dios Altísimo, profeta verdadero, apóstol de Jesucristo, y no falso profeta como hacen los pastores protestantes que están engañando al mundo. Me dijo un pastor protestante que fue por allá a una comunidad y le dijo a la señora me dijo, padre, hay un pastor que quiere debatir con usted. Le dije, dígale que yo voy a estar dando la enseñanza, que venga y yo le respondo lo que me pregunte. Digo, sí, él va a ir. El día en que llegué le dije, ¿qué pasó con el pastor? Dijo, no. Dijo que no iba. ¿Y por qué? Dijo, porque me dijo que usted trabajaba con la magia negra. Que usted trabajaba con el poder de Satanás. Y entonces cuando él estuviera montado aquí en la tarima con usted le iba a hacer una magia negra y le iba a perturbar la mente para que no se acordara de la cita y no pudiera explicarle a la gente. Por eso él no venía. Y le dije, ¿cómo se explica que si yo trabajo con el poder de Satanás, con magia negra, que él, que es el instrumento de Dios, el sacerdote, es profeta del Dios Altísimo y tiene el poder de Dios, ¿por qué no me expulsa ese demonio y me deja en ridículo delante de la gente? ¿Por qué? ¿Por qué? Vayan viendo los videos y verá que el Señor ha tenido la dicha, o mejor, ha tenido el deseo, ha querido pues, de llamarme no solo para predicarle a los católicos, también a los protestantes. Por eso los hermanos protestantes los amo, lo repito, los amo, no son mis enemigos. Ustedes son las ovejas descarriadas que el Señor me ha mandado a buscar. Ustedes son esas naciones que hay que traer, esas ovejas que son de otro rebaño que hay que traer. Y yo, como sacerdote del Dios Altísimo, tengo que cumplir ese mandato que Dios me ha dado. Por eso perdónenme, pero les amo y tengo que llevarlos a Cristo para el que se quiera dejar llevar. El que no se quiera dejar llevar, el problema es suyo. Yo cumplo mi tarea, yo cumplo mi trabajo. No se pongan molestos por eso. Más bien, si quieren escuchar la palabra del Señor, óiganla, porque está escrito en Juan capítulo 8, versículo 47, el que es de Dios, la palabra de Dios escucha, y si usted no la escucha, es porque no es de Dios. Alabemos y bendigamos a Dios, que sigue obrando en medio de su pueblo. Él sigue suscitando
profetas dentro de su iglesia. Él sigue obrando, fortaleciendo. Él sigue haciendo que haya hombres que lleven su mensaje, la verdad, y las tinieblas del error se disipen y quede la verdad. Y hasta el día en que me muera, Dios mediante, si Dios me da la oportunidad, trataré de ser luz en medio de las naciones. Trataré de dar la vida para que salga la verdad y la mentira se disipe y los hermanos separados puedan ver algún día la verdad, puedan ver algún día la luz, salgan del error en que el diablo los ha metido a través de falsos profetas, instrumentos de Satanás que andan engañando la fe de la gente. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes en la fe. Adelante, hermanos, sigamos disfrutando la alegría de ser hijos de Dios, de ser católicos y de pertenecer a la única iglesia que fundó Cristo, la Iglesia Católica. ¡Viva Jesucristo! Te haré luz de las naciones para llevar mi salvación hasta los confines de la tierra. Te daré luz de las naciones para llevar mi salvación. Hermanos separados, lo que estoy haciendo no es para su condenación, es para salvarte a todos los confines de la tierra. Y para que vean ustedes que sí lo tenía Dios preparado, el Papa me nombró misionero de la misericordia. Y en el papel que me mandó, en la autorización que me dio, dice, para que predique en todo el mundo hasta los confines de la tierra. Se cumple la profecía de Isaías. Señor ha querido que predique en todos los confines de la tierra para que la salvación llegue a todos. San Marcos 16:15. Vaya, prediquen el evangelio a todas las naciones. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista, aquel protestante o aquel católico que se resista a creer, se condenará.